Muy buenas tardes, tengan todos ustedes los que nos acompañan a través de esta transmisión en vivo. El Colegio de Sonora les da la más cordial de las bienvenidas en el marco de su 39 aniversario a la presentación del libro Movilidad y Espacio Público, Peatonización en el Centro Urbano y Comercial de Hermosillo, Sonora, de Daniel Franco Garza, 2020, Colson. Primeramente, vamos a presentar un video alusivo al tema del libro. Movilidad y espacio público, peatonalización en el centro urbano y comercial de Hermosillo, Sonora, de Daniel Franco Garza. La peatonalización consiste en la transformación del espacio urbano mediante la conversión o adaptación de la vía vehicular a un espacio de privilegio peatonal. En los últimos años, varias ciudades del mundo han apostado por esta modalidad como estrategia de revitalización urbana por medio de la promoción de espacios orientados a las personas en lugar del automóvil, y los esfuerzos se han centrado principalmente en la recuperación de núcleos centrales en deterioro, espacios de confluencia, en muchos casos históricos, y símbolos de identidad. Estaríamos hablando de lo que es las cuadras alrededor del mercado municipal, básicamente que es la zona que mayor concentra movimiento y actividad en la parte del centro de Hermosillo, y se analizan las cuestiones del deterioro, las cuestiones actuales, cuestiones de movilidad peatonal sobre todo, los problemas, la problemática que hay sobre la calidad del espacio, y se propone la peatonalización, en este caso como una solución para promover un espacio urbano más agradable, para promover una mejor movilidad para los peatones y mejorar en sí la calidad espacial de esta parte del centro en general. En un sentido espacial, el objetivo central de la peatonalización es la creación o recuperación de áreas urbanas de calidad que privilegien el movimiento peatonal y el equilibrio del espacio para la actividad pública, que a su vez coadyuven a la actividad económica y comercial. El presente libro analiza la situación del primer cuadro de la ciudad desde la perspectiva del espacio público y de movilidad, y plantea un esquema de peatonalización con una visión social, enfocado en la recuperación del corazón del área como lugar de especial concentración de actividad, debido a que presenta condiciones diversas y problemáticas de deterioro que demandan la necesidad de una intervención para mejorar sus condiciones actuales. Recomiendo leer esta publicación para darnos cuenta de qué es lo que tenemos en la actualidad en nuestro centro y posibles formas de solucionar la problemática que tenemos. El público principal al que va dirigida es, yo pensaría que sobre todo arquitectos y a urbanistas. Pienso que la lectura también está dirigida a tomadores de decisiones, a gente que está involucrada en la actividad del centro, a asociaciones que tienen que ver con las actividades y con la vida del centro. Sería recomendable para el público en general. Es una lectura que trata temas interesantes que nos incumben a todos. La peatonalización y sus posibles beneficios, en este sentido, se muestran como alternativas de mejoramiento físico y social de este espacio urbano representativo y central de la capital del estado. Invito a todos a leerlos, a leer este libro. Pienso que es una obra interesante, una obra que nos puede ayudar a conocer más de nuestro centro, de nuestra ciudad, y de lo que se puede hacer, de lo que podemos hacer nosotros para mejorar nuestro entorno urbano, la calidad de nuestro espacio público y nuestras formas de movilidad a través de acciones de revitalización urbana, como lo que es aquí la peatonalización. Y bueno,
A continuación, voy a pasar a presentar a las personalidades que se encuentran esta tarde con nosotros. Primeramente, está con nosotros el maestro Iván de Santiago Armenta, quien fungirá como moderador. Además, está con nosotros la doctora Mónica Olmedo Muñoz, profesora e investigadora del Centro de Estudios del Desarrollo del Colegio de Sonora. Además, está con nosotros el doctor Miguel Navarro Velázquez, profesor de la Escuela de Arquitectura de la Universidad de Sonora. Y finalmente, se encuentra con nosotros el maestro Daniel Franco Garza, egresado de la Maestría en Ciencias Sociales del Colegio de Sonora y autor del cuaderno de investigación número 30, Movilidad y Espacio Público, Peatonización en el Centro Urbano y Comercial de Hermosillo, Sonora. Una bienvenida a todos y a continuación cedo el uso de la voz al maestro Iván de Santiago Armenta. Adelante, maestro. Muy buenas tardes, tengan todos ustedes y bienvenidos a esta presentación del libro Movilidad y Espacio Público, Peatonalización en el Centro Urbano y Comercial de Hermosillo, Sonora, escrito por el maestro Daniel Franco Garza. Para dar inicio a nuestro evento, se dará una lectura a la semblanza curricular, tanto de los presentadores como del autor. El orden de la lectura será la secuencia de participación. Le recuerdo a nuestro auditorio que puede participar escribiéndonos preguntas, sugerencias, comentarios en la página de Facebook del Colegio de Sonora. Al final de las intervenciones, daremos lectura a esas interrogantes en bloques de 3 para que nuestros presentadores ofrezcan luz a esas interrogantes. Prosiguiendo, en primer lugar, tenemos a la doctora Mónica Olmedo Muñoz. Ella es doctora y maestra en estudios del desarrollo por la Universidad de East Anglia, en Gran Bretaña. Realizó 2 estancias postdoctorales en la UNAM, una en el Instituto de Investigaciones Sociales en 2008-2009 y otra en el posgrado de Urbanismo de la Facultad de Arquitectura 2009-2011. Actualmente se desempeña como profesora investigadora del programa para jóvenes investigadores, Cátedras CONACYT, comisionada a el Colegio de Sonora, en el Centro de Estudios del Desarrollo en Hermosillo, desde 2016. La doctora Mónica es responsable de 2 proyectos: Focalización del combate a la pobreza, estimaciones a pequeña escala con CONACYT, y estudios sobre trampa de pobreza urbana y desigualdad espacial en el contexto transfronterizo, en colaboración con la Universidad de Arizona. La doctora también ha participado en varios proyectos de investigación desde 1994, en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales y en el Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM. Ha colaborado en proyectos de desarrollo como el de Mecanismos de Rescate, Incorporación y Generación del Espacio Público, del Programa General de Desarrollo Urbano del Distrito Federal y el Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM. Ha sido profesora de licenciatura y posgrado en varias universidades, como el posgrado de Urbanismo de la Facultad de Arquitectura de la UNAM, el Departamento de Arquitectura de la Universidad Iberoamericana y la Facultad de Economía de la UNAM. Bienvenida, doctora, y le cedo la palabra. Perdón, se me olvida mi micrófono. Gracias. Bueno, pues me da muchísimo gusto estar aquí. Estoy muy feliz por Daniel y por esta presentación. Quiero felicitarlo mucho porque, bueno, yo observé todo el proceso de la maestría y de la tesis y después como libro que estamos presentando hoy. Y bueno, y observé cómo Daniel trabajó mucho en esto, entonces quiero felicitarlo mucho. Entonces, y también quiero recomendarles el libro, que lo lean y lo compren,
porque presenta una serie de interrogantes que son muy contemporáneas y que tienen una importancia enorme para los estudios urbanos, los estudios de desarrollo y también incluso para la sociología urbana. Entonces, bueno, Daniel desarrolló de hecho toda una manera nueva de observar el espacio urbano, o mucho más profunda y más compleja, y yo vi como fue encontrando una manera mucho más profunda de las que solemos encontrar cuando buscamos algún análisis sobre algún espacio, y no solamente desde su conocimiento del diseño urbano, sino también desde una perspectiva sociológica y política del espacio urbano, social, público, y de hecho se puede ver en su trabajo cómo el análisis del espacio se vuelve cada vez más complejo a lo largo del libro, cuando intentamos desentrañar todas las dinámicas que presenta, ¿no? Las relaciones, los intereses, los usos, las prácticas, etcétera, y que intervenir y conservar un espacio no es cualquier cosa, ¿no? Es algo que nos queda después de leer su libro, y en particular en los centros históricos o los centros urbanos de las ciudades contemporáneas, ¿no? Que tienen un contexto bastante peculiar a los que había en el siglo pasado. Entonces, es decir, nos muestra la importancia y la interacción del espacio físico de la ciudad con otras nociones más intangibles del espacio. Entonces, el libro también es muy interesante porque pone sobre la mesa varios debates sobre los estudios urbanos y del desarrollo, que lo relaciono con lo que Daniel observó con algunos de los problemas de las ciudades que se presentan en Hermosillo también, y que coinciden con los problemas de muchas otras ciudades, ¿no? Que están en otras dimensiones y contextos, pero son similares. Entonces pueden ser de interés de muchos estudiosos de la sociología del urbanismo. Entonces, lo que da cuenta, como menciona Daniel, de los procesos que experimentan los centros de las ciudades frente a perspectivas dominantes de la planeación y de la concepción de lo urbano, y todos los efectos que han generado estos procesos o estas perspectivas sobre las ciudades. Entonces, por ejemplo, estudiar los centros de las ciudades, no solamente la parte del centro histórico más tradicional, pero cómo se extiende a otras partes más allá, como es la parte del mercado municipal, y que por lo general tienen otros usos más diversos en relación con la memoria de cada espacio, como en el caso del uso del comercio o de la parte económica, o como por ejemplo en el caso de la Ciudad de México y la Merced, y todos los casos de estudio a los que se acercó Daniel, ¿no? Que también muestran cómo no solamente se habla del centro histórico más tradicional, sino que se extiende a otras partes, y que es muy importante también estudiarlas. Entonces, además de observar diversas problemáticas muy comunes hoy en día, como los procesos llamados de gentrificación, ¿no? Que vemos en muchos centros de las ciudades, y que quizás también esperemos que no sea el futuro del centro de Hermosillo, sino que se den otros procesos mucho más complejos, ¿no? Entonces, que intencionalmente se degradan los centros o ciertas zonas aledañas para después empezar un proceso de especulación del suelo, de compra barata y después de venta cara, expulsando lentamente a los residentes locales y a los usos y a las prácticas características de ese espacio. Entonces, obviamente se generan ciertos niveles de resistencia, de pérdidas y discusiones que no son cualquier cosa, ¿no? Como lo podemos ver en el libro de Daniel. Entonces, frente a la gentrificación o a otros procesos y a otros efectos, las buenas noticias es que existen siempre fuerzas contrarias a estos procesos, ¿no? Que los vemos todos los días, incluso en la vida cotidiana, en todos los contextos de las ciudades, como por ejemplo las personas que siguen utilizando una banca aunque esté chueca, los artistas urbanos, los usos locales, la resistencia de cambiarse hacia la periferia, ¿no? Estas personas que siguen, a pesar de todo, que quieren seguir viviendo en el centro, los usuarios en general, todo lo que sucede en todas las organizaciones, los circuitos, las organizaciones culturales, sociales, y que esto incluye también la acción de caminar, ¿no? Toda esta nostalgia del centro y también la acción de caminar a pesar de que no es el lugar más caminable ahora,
¿no? Entonces, hasta los mismos usuarios, aunque se tenga estos problemas, siguen yendo a comprar zapatos, a comprarse paletas o dulces, a caminar, aunque sea en esta banqueta muy chiquitita de 15 centímetros. Las personas siguen buscando todavía estos espacios comunes, los niños siguen jugando donde pueden, así como aunque sea el tubo medio chueco. Entonces, todo esto, bueno, también nos muestra cómo ya sea el abandono del espacio o las rehabilitaciones nunca son inocentes, siempre tienen implicaciones políticas, sociales, económicas, que esto también lo vemos muy claramente en el libro de Daniel. Y cómo esto se relaciona con la construcción de un espacio público y lo que él habla sobre el conflicto. Porque todo esto depende de la calidad del espacio público, del tipo de estructura social que se tiene, si es igualitaria, si no lo es, la calidad de la democracia y la posibilidad de que todos estén involucrados en la transformación y en los cambios de las ciudades. Entonces, no necesariamente el conflicto es negativo, o sea, como Daniel que lo problematiza en ese contexto, porque bueno, es parte de la negociación dentro de un espacio, con diferentes fuerzas, con diferentes intereses, y nosotros como estudiosos de las zonas debemos ser un poco más como árbitros, más que parte dentro de estos intereses en los procesos, y también equilibradores de quienes tienen menos poder dentro de ese espacio. Y es lo que hace Daniel también, como darle una visualización a un espacio que del peatón que ha sido de alguna manera invadido, no sé si es la palabra, ¿no? Y una resolución perdurable, integradora de cierto espacio, bueno, pues depende entonces de la calidad de cómo se construye ese espacio y territorio y cómo garantizar que los problemas no recurran constantemente en el espacio. ¿No? Porque, bueno, si no atendemos un conflicto, si no atendemos una problemática dentro de un espacio, indudablemente podemos a lo mejor resolverla en un momento, pero va a recurrir eventualmente. Entonces, también Daniel esto nos lo muestra en sus diferentes, en el análisis del polígono que eligió y además en los casos de estudio. Entonces, nos muestra que muchos de los cambios que se dan en las ciudades muchas veces no tienen nada que ver con la realidad del espacio, ¿no? Con sus características físicas, con su realidad social, con su realidad cultural, y por eso existen tantos actos fallidos dentro de la acción social o de las acciones urbanas. Igual que también esta creación, por ejemplo, de supuestos espacios públicos o de centralidades que en realidad están muy lejos de serlo, ¿no? Que les llaman espacios públicos pero nadie va, o centralidades que en realidad son muy restringidas para ciertos grupos. Entonces, o como algunos desarrollos que se ven sobre todo en las grandes ciudades, que se llaman, por ejemplo, el nuevo centro tal, o el nuevo centro de Puebla, o el nuevo centro de Los Ángeles, o el nuevo centro Polanco de la Ciudad de México. Entonces, mientras el centro es un lugar que atrae personas, que tiene usos, que tiene prácticas de manera natural. Y es algo que se ha ido descuidando dentro del proceso de cambio. Entonces, pues todos experimentamos o interactuamos con el centro histórico de manera distinta o de manera diversa. Y bueno, tenemos percepciones distintas, usos y prácticas, y queremos diferentes cosas sobre el centro. Entonces, ¿qué tanta voz tenemos? ¿Qué tanta participación tenemos en estos cambios? Pues es parte también del trabajo de los estudiosos y de incorporar todo esto. Y yo creo que Daniel lo hace muy claramente, ¿no? En sus entrevistas, en el análisis de los casos. Entonces vale la pena muchísimo acercarse al libro porque tiene datos y cosas que son muy específicas de los casos, pero que también lo podemos trasladar hacia otras ciudades, hacia otros contextos de manera muy evidente. Y además la peatonalización se vuelve algo mucho más complejo. No solamente es una forma de movilidad, sino que es también un proceso de disentir en el espacio, ¿no? De generar algo en el espacio
entonces se convierte en más complejo, como una manera de participar, de generar usos, de generar dinámicas y de interactuar, por ejemplo, entre las personas. De hecho, la pandemia nos ha mostrado lo importante que es eso, o sea, esta interacción en los espacios comunes, ¿no? En el momento en que lo hemos perdido, también nos damos cuenta de lo importante que era, ¿no? Encontrarse con extraños diferentes, cómo beneficia la integración de la sociedad, también genera un proceso de aceptación hacia el otro, y eso se hace también a través de procesos peatonales y de encuentros más allá del automóvil, ¿no? Entonces, también me recuerda su libro muy claramente cómo el centro de Hermosillo debe ser aún la referencia de la identidad de la ciudad, ¿no? Ya sea desde la parte comercial, sino también la parte histórica, pero también toda la parte aledaña a la ciudad, de sus usos y de sus prácticas comunes, y que debe ser un interés de todos y de todas conservarlo y darle significado, convertirlo en un lugar legible, amigable para la integración social, y que prácticamente sea casi el ombligo del estado de Sonora, porque pues es parte del centro y de la identidad que está dando significado al Estado. Entonces, y bueno, y la importancia también de que con la pandemia también nos hemos dado cuenta la importancia de estos espacios de al aire libre, que se integren con la naturaleza, que sean espacios amplios y públicos, donde también podamos caminar, incluso podamos conectarnos con nuestra computadora para poder trabajar en este espacio libre. Y también nos muestra cómo acciones no muy complicadas o no muy costosas en el espacio pueden generar cambios muy importantes, ¿no? Como simplemente aumentar un poquito la banqueta, el ancho de la banqueta, enfatizar espacios que ya tienen usos existentes, que también los muestra, alguna cubierta para el sol, algo de mobiliario no muy costoso, algunos juegos, algunas cosas que no necesariamente necesitan mucha inversión o muchos cambios, pero sí tienen un efecto en los lugares que ya tienen usos y que ya tienen significados. Entonces esto también se ve dentro del trabajo de Daniel, toda esta significación simbólica, cultural, y de la importancia también política y de la interacción social, además del diseño y todo esto que los urbanistas y los arquitectos conocen bien dentro de lo físico y lo material, pero que también tiene otras dimensiones. Entonces, yo los invito a que lean y compren el libro de Daniel, les va a encantar. Es una lástima que Daniel no nos lo pueda firmar, pero pues ya habrá como tiempo para eso, pero ya yo creo que nos plantea muchísimas preguntas muy interesantes, y de hecho espero que Daniel nos pueda contar un poquito más de una manera, de manera más versada e interesante sobre su libro, porque pues él conoce muy bien el tema, y porque pues yo tengo como algunas preguntas, entonces, porque yo quisiera escuchar más sobre el tema, y en especial a Daniel, más que a mí, más a Daniel, y pues bueno, referir al libro que de verdad es para los hermosillenses, yo creo que tienen mucho significado, pero también para otros estudiosos sobre las ciudades, sobre la movilidad y sobre el espacio público. Entonces, por ejemplo, tengo algunas preguntas como ¿qué tanto tenemos que decir en las ciudades que habitamos, como en nuestra ciudad de Hermosillo? ¿Cómo la peatonalización es una manera de modificar el espacio, de cambiarlo, de intervenirlo ante las diferentes formas de planeación, ¿no? De estas perspectivas? También quería preguntarle cómo los sujetos a pie, digamos, refiriendo a los peatones, o sea, como los ciudadanos comunes, tenemos algo que añadir a las ciudades como creadores de estos espacios y transformadores activos de lo público, de acuerdo a la experiencia que ha tenido Daniel. También, ¿qué significa lo peatonal, social y políticamente en la construcción de los espacios en ciudades cada vez más desiguales, más fragmentadas, poco sustentables? ¿Qué significa toda esta
forma de recuperar el espacio a través de lo peatonal. También quisiera preguntarle cuál es la importancia de los centros históricos y urbanos y la importancia de estudiarlo en estos tiempos de la ciudad moderna contemporánea, y cómo ciertas perspectivas de planeación crean espacios residuales o ponen en marcha la degradación de ciertas zonas de la ciudad, o me equivoco dentro de esa perspectiva. Entonces, bueno, pues yo preferiría dejar tiempo a Daniel para que nos cuente más sobre el libro y pues conversar un poco sobre todo este contenido, que son como muchos temas y muchas dimensiones al mismo tiempo, y que además tiene el estudio de la zona, pero también tiene casos de estudio, tiene entrevistas. Entonces en realidad hay como muchísimo material, y además de que tiene una teoría muy interesante. Entonces, pues se los recomiendo y me da mucho gusto estar en la presentación, y yo creo que hay que felicitar a Daniel por todo este proceso que ha sido como muy de mucho trabajo. Entonces, pues gracias. Ahí lo dejo. No sé cuánto me tardé, pero... Muchísimas gracias, doctora. Prosiguiendo con la presentación, le toca el turno al doctor Miguel Navarro Velázquez. Él es arquitecto por la Universidad de Guadalajara, maestro y doctor en educación superior, con 51 años de experiencia en trabajo profesional como arquitecto constructor. Su trayectoria académica incluye distintas universidades del país, tales como la Universidad de Guadalajara, la Universidad del Valle de México, la Universidad Durango Santander y la Universidad de Sonora, en donde actualmente se desempeña como docente en el programa de arquitectura. Ha participado en congresos e impartido diversas conferencias con temas como la creatividad en la formación del arquitecto, procesos, herramientas y estrategias. El patrimonio arquitectónico, su importancia y sus aportaciones en su contexto histórico y político. La graficación como medio de expresión y comunicación en la obra arquitectónica, y el papel de los métodos de diseño en el ejercicio profesional. El doctor Navarro también ha publicado diversos artículos en revistas indexadas y de difusión con temas relativos a la arquitectura, ciudad y graficación. Dentro de la Universidad de Sonora, el doctor Navarro ha sido miembro de la comisión curricular del programa de licenciatura en arquitectura, adscrito a la División de Humanidades y Bellas Artes, y ha participado en la elaboración de programas de materia del Plan de Estudios de la Escuela de Arquitectura. Asimismo, se desempeña como miembro asociado de la Academia de Construcción y Tecnología Arquitectónica en la misma institución. Démosle la palabra al doctor Miguel Navarro. Bienvenido. Adelante, doctor. Buenas tardes, muy amable por tus palabras. Pues un placer y un honor estar aquí con ustedes en la presentación de este libro que el maestro Daniel Franco escribió y que el día de hoy pues está publicando, y estamos haciendo este hermoso evento. Los centros de las ciudades han sido y son el corazón de estas. Es ahí donde se llevan a cabo las principales actividades de los habitantes que las conforman. Son lugares de encuentro, donde se desarrollan las actividades políticas y religiosas, comerciales, más importantes para sus habitantes, así como para los visitantes nacionales y extranjeros. El crecimiento desordenado de estos centros y la rapidez con que se realiza trae consigo graves problemas, siendo el principal la pérdida del espacio necesario para llevar a cabo de forma adecuada las actividades para los que fueron creados. Y esto ha ocasionado el abigarramiento de las zonas comerciales del centro, de la falta de accesibilidad adecuada, tanto peatonal como vehicular, la insuficiencia de las vías de acceso del transporte público y el privado, de la falta de lugares para estacionar los vehículos privados,
porque se prefiere utilizar el vehículo privado que el transporte público, debido a que este no ofrece condiciones de seguridad, de eficacia y de confort tan necesarios en todas las ciudades y sobre todo en esta ciudad con un clima tan extremo. Y esto agrava el problema. Y para solucionar este problema es necesario contar con propuestas adecuadas que le devuelvan a la ciudad la tranquilidad y que se recuperen estos espacios que son el corazón de nuestras ciudades, el punto de reunión del pueblo que lo habita. El maestro Daniel Franco Garza en este libro nos lleva a conocer de forma magistral y amena el estado de las cosas en el centro urbano de Hermosillo. Nos muestra el hacinamiento de los comercios, la apropiación vehicular de sus calles, de sus banquetas, nos muestra el hacinamiento de los, y no cuentan con los espacios adecuados para la convivencia y el encuentro social, la problemática de una accesibilidad peatonal y vehicular tan necesaria. Mediante un análisis concienzudo que nos lleva a conocer tanto el contexto físico-ambiental como el socioeconómico y sociocultural, nos muestra ejemplos de otras ciudades como referencia de estudio, pero nos advierte de la necesidad de la solución personalizada, una solución para Hermosillo, que le permita revitalizar y salvar estos espacios tan importantes para sus habitantes. Espacios que se pierden, espacios que de pronto realizan lo que se llama la no ciudad, espacios que no tienen un uso, que son valiosos, que debieran ser el centro neurálgico de la ciudad y que se ven abandonados por utilizar únicamente, por ejemplo, en muchas de las partes de los centros de las grandes ciudades y en Hermosillo también, de únicamente un frente, porque lo demás, los interiores de lo que es la historia de la ciudad queda perdida, porque nadie tiene el interés de invertir una cantidad importante de dinero en salvar algunas de estas construcciones, porque económicamente no es factible, no resulta hacer este negocio. Entonces quedan espacios perdidos, peligrosos, y esos espacios inadecuados son parte de la problemática de este crecimiento sin un control de las ciudades. Con su propuesta, daría a Hermosillo una zona centro con los espacios adecuados, incrementaría el comercio al contar con espacios peatonales donde se pudiera transitar y comprar sin el peligro de sufrir algún accidente debido al tráfico vehicular, y realizar las actividades sociales de encuentro y esparcimiento en espacios agradables y suficientes para este fin. Los centros de las ciudades son los lugares de encuentro de la población. En Hermosillo, particularmente, y en cualquier gran ciudad de la República, los centros, además de los habitantes locales de estas ciudades, son el lugar de encuentro del turismo del Estado y de algunos otros estados. Y ahí quieren recurrir y quieren recorrerlo y quieren vivirlo y quieren comprar y quieren abastecerse, quieren disfrutar, quieren platicar. Y con este crecimiento sin un control y con los espacios tan deteriorados por el crecimiento inadecuado que nos rebasa, desafortunadamente nos rebasa. Entonces, por eso es muy importante los libros y los estudios como los que ha realizado el maestro Daniel Franco. El cierre al tráfico vehicular de algunas vías y el crear plazoletas de encuentro optimizará la convivencia y el comercio. Además, ayudará a luchar contra la contaminación que el transporte público ocasiona y se le devolverá al centro su vitalidad. Quisiera comentar un poco acerca del autor. El maestro Daniel se interesó mucho en lo que es los centros de las ciudades, en la complejidad que estos representan y en la problemática que van adquiriendo conforme avanza y crece demográficamente las ciudades. Pero el maestro Daniel Franco Garza, que a mí me da mucho gusto que una persona tan joven se interese en la solución de estos problemas, y no solo en la solución, sino que aporta, no nada más en platicarnos que hay un problema, sino que el maestro aporta con su trabajo, con su estudio,
pone su granito de arena para que mejore la ciudad en la que vivimos. El maestro Franco es un viajero incansable dentro y fuera del país, promotor de viajes de estudios en la Universidad de Sonora para los estudiantes de arquitectura. Ha recorrido la República Mexicana llevando estudiantes a todas partes, ávidos de conocimientos, de experiencias y de sentir la cultura mexicana tan rica y diversa. Caminar y sentir la arquitectura, los centros de estas grandes ciudades fuera de lo que es nuestra propia ciudad de Hermosillo, es una manera sumamente gratificante y educativa. Y es lo que él ha hecho y compartido con cientos de jóvenes. Es muy importante que el trabajo que se realiza como investigación no queden en libros bellísimos de leer, bellísimos de aplaudirles, sino que lo llevemos a la práctica. Y el maestro Franco, antes de escribir este libro, ya ha llevado a muchos jóvenes para que vean, para que conozcan y sienten, y se siente al visitarlos, al recorrer la arquitectura, al caminar la historia de las ciudades, ahí se siente la problemática, se respira la cultura de cada uno de estos espacios y la necesidad de salvarlos. Y el maestro Daniel Franco se ha dado a la tarea de ello al estudiarlo y al escribir sobre la problemática y presentar soluciones posibles, muy posibles de llevarse a cabo. El maestro Daniel ha sido una persona que dentro de sus pocos años, dentro de la juventud que tiene, que ha mostrado un gran interés en la solución de la problemática de las ciudades y se abocó desde estudiar la maestría precisamente ahí en el Colegio de Sonora, y ahora está terminando su doctorado también, que lo está haciendo en la Universidad de Illinois, Campus Chicago, donde recibirá el grado de doctor en Planeación Urbana y Políticas Públicas. Y en todo este lapso de tiempo, pues hizo un espacio para escribir este hermoso e interesante libro basado en su tesis precisamente. Este libro es un libro que nos destaca la problemática que tiene la ciudad de Hermosillo, como todas las grandes ciudades. Pero lo interesante del trabajo del maestro Franco es que no nada más hizo un trabajo de veo, investigo y propongo, sino que investigó, viajó, consultó con el INPLAN qué planes de mejoramiento de la ciudad tienen, qué propuestas tienen que no estén guardadas, que sean factibles, porque podemos hacer muchas propuestas maravillosas, pero que se convierten en simples propuestas inalcanzables. Entonces, el maestro se ha preocupado por ver la problemática que tiene la ciudad, ver para qué ese suelo, ese lugar de encuentro es propicio y debe de adquirir el sentido con el que fue creado. Estudió, investigó y propuso. Y las propuestas, inclusive parte de lo interesante que me pareció al leer su libro, es que no nada más hace propuestas aisladas, sino que ve que otras propuestas se han realizado y ya están funcionando, y él mismo se une a esas propuestas y crece un lugar, crece con su propuesta un lugar de encuentro más sano, con más, para que se realicen las actividades en este centro de Hermosillo de una mejor forma, donde el ser humano sea el partícipe número uno, que el centro de la ciudad recupere para lo que fue hecho, para la convivencia, para el comercio, para el desahogo de descanso, en un lugar agradable donde todo mundo, gente de la ciudad y personas que vienen de fuera, se puedan reunir con la seguridad y la tranquilidad de que pueden caminar ese centro, de que pueden hacer sus compras, no se quitan las compras. Hay, en algunos casos, se ve en otras ciudades donde ya han tenido este tipo de propuestas, que en algún momento algunos de los locatarios de los comercios principalmente se niegan a que se peatonalice porque piensan que con eso van a perder
un ingreso porque la gente va a dejar de ir si no pasan los camiones por ahí para que los dejen. No, eso es mentira. Mientras más cómodo sea el andar las ciudades, más gente va, más gente se queda, más gente consume. Pero no se trata de nada más consumir, más gente vive el centro de las ciudades y dejamos esos lugares que se producen de la no ciudad, lugares muertos, lugares inseguros, los convertimos en una zona útil, una zona que recupera el valor para lo que fueron creados estos centros de la ciudad, que principalmente fueron para un encuentro social y comercial. Básicamente siempre las grandes ciudades tienen su mercado, su plaza, pero ahí en ese comercio la gente se reactiva el contacto con otras personas y siente la ciudad de él, siente que es su centro, siente que es el lugar donde él se siente orgulloso de ese lugar donde él está desarrollándose en su vida, en su sistema de comercio. Puede ir tranquilamente a comprar, puede ir a usar, ojalá que hubiese también un transporte público eficaz para que la gente pudiera llegar, pero sacarlo de algunas ciudades y dejarlo, de algunas calles, perdón, y dejar esas calles para que sea un tráfico peatonal es maravilloso y le trae al centro una recuperación muy, muy grande. Yo quisiera felicitar, o sea, este tema pues sí da para platicar mucho, pero con lo que dijo la doctora Mónica, con lo que hemos leído en el libro y que además hay que dejar que los interesados realmente lo lean, porque es muy importante ver el estudio que hacen. No son propuestas que salen al azar porque se me ocurrió, ¿no? Se caminó, se estudió, se investigó y se propone. Y parte de lo muy importante que me parece este libro es que hace propuestas muy puntuales y muy factibles. O sea, son propuestas que estas pudieran realmente llevarse a cabo y en determinado momento hasta por etapas, pero que lo deja muy claro cuál sería el trabajo, cómo es que se integraría a lo ya existente para que ganáramos ese espacio de la ciudad que de todos modos lo usamos, pero de una forma difícil, se convierte en un lugar agradable, en un lugar de encuentro. Recordemos que las ciudades son para el hombre y con la industrialización, con el invento de este maravilloso vehículo que nos lleva a todos lados, pareciera que las ciudades son para los automóviles, para los vehículos. Y no, las ciudades son para el hombre y los centros, los espacios públicos son para el disfrute de cada uno de estos habitantes. Y el interés que el maestro Franco demuestra al escribir este libro en tratar de salvar parte del centro de nuestra maravillosa ciudad donde nosotros vivimos, pues es muy esperanzador que un joven maestro, arquitecto, se tome ese trabajo de influir en hacer pensar y en que las autoridades, las personas que tienen el poder de hacer esto, tomen en cuenta este valioso trabajo para llevarlo a cabo. Yo les invito a todos a que lean este maravilloso libro. Es un libro de fácil lectura, con muchos datos, que parece que no, pero tiene mucho trabajo. Se ve el trabajo que el maestro Franco le dedicó a escribirlo y sobre todo sus sugerencias, que son realmente muy acertadas y de verdad, lo repito, muy factibles. Entonces quiero felicitar al maestro Franco y los invito a todos, igual que la maestra Mónica, a adquirir un volumen de este libro. Léanlo, Las ciudades de todos, y si queremos que se remedie, tenemos todos que participar. Y leyendo este libro, vamos a ver cómo hay propuestas de profesionales, en este caso del maestro, donde nos dan una guía que podemos seguir para recuperar el espacio público para sus habitantes. Muchas gracias. Agradecemos las palabras del doctor Miguel Navarro y a continuación cederemos la palabra al autor y maestro Daniel Franco Garza. El maestro Daniel es arquitecto, proyectista e investigador.
titulado por la Universidad de Sonora y docente en el programa de arquitectura de esa institución desde 2009. En ella ha impartido diversos cursos como teoría e historia de la arquitectura, pensamiento contemporáneo, teoría del diseño urbano y arquitectura y ciudad. Es maestro en ciencias sociales por el Colegio de Sonora, en la línea de desarrollo, sustentabilidad y género, enfocándose en estudios urbanos como la movilidad, el espacio público y la peatonalización. Actualmente está en formación de doctor en planeación urbana y políticas públicas por la Universidad de Illinois en Chicago, cursando su etapa de investigación de campo. El maestro Daniel es un ávido viajero, tiene visitas a diversas ciudades de México y el mundo, una curiosidad por explorar nuevos sitios, sobre todo los núcleos centrales como lugares de historia y significación. Y el encuentro con formas de mejoramiento urbano, enfocadas a lo peatonal y a la calidad espacial. Los temas que lo han motivado a explorar a fondo, la peatonalización como forma de revitalización urbana. Demos pues la palabra. Bienvenido, maestro Daniel. Adelante. Muchísimas gracias. Primero que nada, me gustaría agradecer a todos quienes han hecho posible la presentación de este libro y de este evento. Muchas gracias, Daniel, por la presentación y por la transmisión de este evento. Iván, por la moderación de esta presentación y por la presentación de los participantes. Doctora Mónica Olmedo, mi directora de tesis, quien sin ella hubiera sido imposible culminar esta investigación, sin su apoyo, sin sus contribuciones. Le agradezco mucho y gracias por estar hoy también presentando junto con nosotros este libro. Y mi querido arquitecto doctor Miguel Navarro, amigo y colega de la Universidad de Sonora, quien amablemente accedió a participar en esta presentación. Muchas gracias a todos. Y bueno, la verdad es que han presentado esta obra de manera, creo, muy completa, bastante amplia y bastante, bueno, sí, de manera muy significativa. Y aparte, las reflexiones que han hecho los presentadores, muy valiosas, muy significativas y con las cuales concuerdo totalmente. Quisiera yo hablarles un poco de mi experiencia, de esta trayectoria en lo que fue la realización de este libro, de esta investigación, y cómo se dio a explicar el tema, mi percepción acerca de lo que es este libro y el tema mismo, cómo veo yo la situación y cuáles son los pensamientos y posibles líneas de investigación que se pueden derivar de este tema que considero muy valioso. Bueno, como hemos visto, este libro aborda cuestiones urbanas. En este caso, se analiza la situación del primer cuadro de Hermosillo, lo que conocemos básicamente como el centro de la ciudad, desde la perspectiva, como el título del libro lo dice, del espacio público y de movilidad, sobre todo enfocado a la movilidad peatonal. Y bueno, se plantea como a manera de contribución, de conclusiones del libro, un esquema de peatonalización enfocado en la recuperación de lo que es el corazón del centro, lo que viene siendo la parte del mercado municipal, el edificio del Parián y cuadras aledañas. Esto porque se detectó mediante la investigación que es el lugar de especial concentración en el centro. Si bien en el centro existe una actividad muy grande, es precisamente en esta zona comprendida por los lugares que acabo de mencionar, llamada el corazón del centro, en donde se concentra especialmente esta actividad de todo tipo, actividad peatonal, actividad comercial. Si nosotros vemos los diagramas, es donde más comercio se concentra de toda la ciudad. Movilidad motorizada, lo cual incluye vehículo privado y líneas de autobús, en donde circulan el 80% de las líneas de transporte urbano de Hermosillo circulan por esta zona del centro. Entonces, por eso es importante definir esta zona como zona de especial concentración de actividad. Sin embargo, pues toda esta actividad
produce cierta problemática que demanda la necesidad de una intervención para mejorar las condiciones espaciales por las cuales esta actividad ha producido un cierto deterioro en esta zona. Como lo han mencionado, este libro es producto de mi investigación y tesis de maestría en Ciencias Sociales en el Colegio de Sonora. Y bueno, me gustaría mencionar que este libro consta de una parte teórica, de una base teórica muy importante, muy amplia, en donde se discuten los temas de la movilidad, del espacio público y la peatonalización. Esta base teórica sirve como fundamento para pasar a la siguiente etapa, lo cual fue la investigación documental propia del sitio y la investigación de campo. De igual manera, para acotar las perspectivas desde donde se iba a analizar la problemática que se definió y hacia dónde se iba a dirigir la contribución, las propuestas que se iban a realizar producto de la misma. ¿Bajo qué enfoque? Bien, la investigación de campo, la cual pues incluye, como ya lo mencionaron los presentadores, observación, ejercicios amplios de observación, entrevistas, análisis, etcétera, lo cual, pues bueno, es una de las partes importantes del estudio para después pasar a lo que son la parte de los resultados, la generación de resultados, conclusiones, la propuesta. Y una parte importante de este análisis es la observación en diferentes otras ciudades en donde ya se han realizado ejercicios de revitalización urbana enfocados a lo peatonal. Para dar una referencia, un poco más adelante voy a abundar en este tema de la observación en otras ciudades para dejar un poquito más claro el motivo y la razón por la cual se decidió también tomar como referencia esto, ¿sí? Este tema nace, como bien mencionó el arquitecto doctor Navarro, soy un ávido viajero, me encanta viajar y los alumnos de la Escuela de Arquitectura lo pueden testificar. Entonces, precisamente a raíz de estos viajes que afortunadamente me ha tocado hacer desde hace más o menos una década, por ahí 2010, 2011, empecé a organizar estos viajes estudiantiles con la intención de que los estudiantes de arquitectura pudieran conocer algo más allá de lo que existe en Hermosillo. Estas arquitecturas, estas ciudades de México, incluso se hizo un viaje al extranjero, a varias ciudades de Estados Unidos, para tener esta experiencia y una visión más amplia de lo que existe, de lo que tenemos en nuestro país y en uno de los viajes en un país extranjero. Entonces, visitando estas ciudades, me di cuenta, para mi sorpresa, de los ejercicios en cuanto a revitalización urbana que se estaban realizando. Muchos de estos enfocados en la recuperación de centros históricos y sobre todo enfocados en cuestiones de mejoramiento para los peatones. Esto me llamó muchísimo la atención, ya que también a mí me encanta caminar. Entonces me di cuenta de que en Hermosillo estamos un poco atrasados en estos temas. Y también me di cuenta de que en Hermosillo tenemos un centro urbano y comercial, un centro histórico muy valioso, sin embargo está deteriorado. Y me di cuenta que hacía falta analizar la situación de manera más específica, más completa, y por qué no proponer algo para rescatar este espacio, para devolverle una mejor vida, una mejor calidad, y sobre todo para mejorar la situación peatonal, ya que en parte de lo que es la actividad que concentra la zona que se especificó, es la zona de la ciudad en donde más se camina, y sobre todo en algunas de las vías, las cuales en la propuesta se atienden de manera puntual como una peatonalización completa. Entonces, bueno, este estudio, en cuanto a mi perspectiva personal, creo que es valioso porque este tipo de temas nos concierne a todos los habitantes, simplemente al ser habitantes de un entorno urbano, como lo es la ciudad de Hermosillo. A mi parecer nos queda mucho por hacer en Hermosillo en cuanto a planeación y diseño urbano se refiere. Y yo creo que todos somos conscientes hoy en día de los problemas de movilidad y tráfico que hay en la ciudad, de la calidad de nuestros espacios, y que independientemente de las condiciones climáticas, es muy difícil desplazarse a pie. Muchos lo deseamos, sin embargo, la tarea es un poco difícil, si no es que muy difícil. Sin embargo, creo que muchos como yo ven en Hermosillo mucho potencial y sobre todo en su centro, en su núcleo central.
Bueno, nos hemos convertido, como muchas otras ciudades de México y el mundo, en una ciudad para el auto. Esto es una realidad y bueno, las consecuencias de esto podrían ser materia muy amplia de otro tema. Ahora, el centro de Hermosillo es un lugar valioso. Los centros de nuestras ciudades son el corazón, lo que representa a nuestras ciudades, el símbolo, y por lo tanto es importante mantener su calidad para el bien de todos. El centro de Hermosillo sigue siendo un lugar de mucha actividad, es el lugar donde más movimiento hay. Sin embargo, esta misma ha provocado situaciones de deterioro que vale la pena atender. El peatón es el participante que más ha sido afectado y estoy convencido de que si se atiende la situación peatonal, muchas cosas pueden mejorar para bien de todos. La situación comercial, la situación de movilidad y las calidades de nuestros espacios públicos ya sea para tanto visitantes locales como foráneos. Y bueno, esto que acabo de mencionar es precisamente uno de los puntos principales que se discuten en esta investigación. De hecho, como mencionaron, actualmente me encuentro realizando estudios de doctorado en planeación urbana en la Universidad de Illinois, en donde me continúo explorando más a fondo este tema, un poquito más a profundidad. Me han preguntado también a quién va dirigido esta publicación. Entonces, yo pudiera pensar, o se pudiera pensar que esta publicación está dirigida a arquitectos y urbanistas, sobre todo a quienes están involucrados, ya sea en el estudio de estos temas o quienes tienen el poder de tomar decisiones al respecto, para quienes espero que este libro sea de mucha utilidad por su base teórica, por su análisis, por los resultados que se presentan y bueno, por la misma propuesta. Sin embargo, también creo que la lectura de este libro es amable e interesante para el público en general, para que se interesa por su ciudad, por su centro, ¿sí? Porque esta obra proporciona información que nos ayuda a conocer un poco más sobre la evolución del centro y de la misma ciudad de Hermosillo a partir de su núcleo central. Bueno, además de las condiciones y el tipo de actividad que se desarrolla actualmente en este espacio. ¿Sí? Por otro lado, es interesante para las personas poder conocer las alternativas que se han implementado en otras ciudades del país respecto a revitalizaciones urbanas que ya llevan tiempo funcionando. Hay espacios peatonales en ciudades como Monterrey que desde los 70s ya están funcionando y a la fecha lo siguen haciendo. ¿Sí? Específicamente en este libro se muestran algunos ejemplos de lo que se ha hecho por ejemplo, en la avenida Morelos en Monterrey, en lo que es la zona peatonal de Querétaro, en la zona Luz de Villahermosa, Tabasco, y en la Ciudad de México, en donde podemos ver que son ciudades de diferentes tamaños, con tal vez diferentes modos de vida, diferentes climas. Sin embargo, se han implementado ejercicios de revitalización urbana que han ayudado a esta recuperación del espacio que promueve la peatonalización. A fin de cuentas, yo creo que hoy en día todos estamos involucrados en cuestiones urbanas, nos afectan nuestra calidad de vida y qué mejor que conocer un poco al respecto y tener más información basada en esta investigación científica. Y bueno, quisiera comentar, rescatando algo de los puntos de los presentadores, sobre lo que comenta la doctora Mónica Olmedo. Si el peatón construye el espacio, construye la ciudad, yo pienso que sí. Incluso hay autores que defienden esta noción de que el peatón define y construye el espacio, construye ciudad. Sin embargo, el peatón, como bien el arquitecto y urbanista colombiano Ricardo Montezuma lo denuncia, en cuestiones de movilidad y que lo maneja como el derecho a la movilidad. En este derecho, los actores de la movilidad no motorizada, como peatones, como gente en bicicleta, incluso como gente con algún problema físico, son los más vulnerables, son los más afectados en este derecho a la movilidad, porque además la movilidad permite acceder a los lugares que queremos acceder a estos servicios. Ese es el significado y el objetivo último de la movilidad, la accesibilidad. Por otro lado, el espacio público es también un derecho. El espacio público es un articulador de ciudad, es un elemento conector y es un elemento que también define mucho de la identidad de la ciudad. Una ciudad sin espacios públicos, pues una ciudad vacía, una ciudad seca.
Bien, entonces esto es una de las reflexiones que tengo. Y la peatonalización no solo contribuye a crear espacios para caminar simplemente, sino la peatonalización tiene como objetivo también recuperar este espacio público, recuperar esta movilidad, esta accesibilidad que muchas veces se le ha quitado al peatón por tener un espacio invadido, sobre todo por el auto. Si nosotros pensamos en el ejemplo de Hermosillo, del centro de Hermosillo, el 80% de las personas que visitan el centro lo hacen por transporte público o simplemente llegan a pie. Solo un 20% de las personas que llegan al centro lo hacen en auto. Entonces, ¿por qué tener tanto espacio para el auto? Si es más gente la que llega, la que camina, la que vive de otra forma el centro de su ciudad. ¿Sí? Ahora, en cuanto me gustaría rescatar un punto que maneja el doctor Navarro, el realizar un proyecto, una intervención urbana no significa solo copiar de otras ciudades. Y aquí retomo el punto de por qué tomar ejemplos de otras ciudades. No significa copiar lo que se hizo en Monterrey, copiar lo que se hizo en Querétaro, en Ciudad de México. Hay que analizar la situación específica, hay que analizar la situación de Hermosillo, y es precisamente lo que en esta obra se pretende hacer. Un análisis específico de una zona que tenemos, de esta zona de Hermosillo, y si bien se tienen referencias de otras ciudades, es como eso, como una referencia de lo que hay, de lo que ha funcionado y funciona, para ver de qué forma, bajo un análisis local, un análisis de nuestro sitio, se puede hacer, ya sea con una peatonalización completa, con una semi-peatonalización, sin embargo, con el fin último de mejorar la actividad peatonal, de mejorar la movilidad en general y de mejorar la calidad de este espacio público significativo para todos los hermosillenses y para toda la ciudad. Bueno, esa sería mi reflexión al respecto. La verdad me da mucho gusto estar aquí. No sé, creo que es todo lo que podría decir de mi parte. Me gustaría mucho también escuchar sus contribuciones, si hay alguna pregunta extra, alguna opinión. Sé que debe haber muchísimas opiniones al respecto. Como he mencionado, todos somos partícipes de la vida urbana. Hoy con las redes sociales, con este mundo de la información instantánea, de las opiniones, creo que todos tenemos opiniones valiosas de cómo vivimos nuestra ciudad, de qué necesitamos. Y bueno, creo que también a raíz de la investigación y de platicar con gente involucrada del centro, las personas están muy interesadas en que se haga algo al respecto. Ya hay propuestas desde hace mucho tiempo, sin embargo, no se han concretado, pero coincido con personas que se entrevistaron durante esta investigación en que vale la pena proponer el rescate del centro, de que es necesario. Y bueno, la verdad es que es el fin último de esta investigación, el proponer, el hacer una propuesta bajo un análisis, basada en este análisis serio, para poder hacer algo respecto al rescate de nuestro centro y, ¿por qué no?, tener un buen ejemplo en nuestra ciudad para otras ciudades. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias por la presentación, maestro. Pasamos a la sección de preguntas, las cuales son en bloques de 3. De la gente de nuestro auditorio preguntan de entrada dónde pueden adquirir el libro, ¿no? Y Alma Angelina nos pregunta que si cuál es el principal medio de transporte que utiliza el maestro Daniel. Y también Mariana nos dice, excelente presentación y muy interesante el libro. Muchas felicidades. Una pregunta. A partir del análisis de su libro y la reciente peatonalización del centro de Hermosillo, ¿podríamos esperar más cambios a favor de otras formas de movilidad? ¿Y cómo, como ciudadanos, podríamos demandar que se hagan? Si gusta contestar. Bien. Sí, muchísimas gracias. Bueno, en la pregunta directa hacia mí, el principal medio de transporte que yo utilizo es el auto.
Sin embargo, cuando yo atiendo al centro, obviamente es un espacio para caminar y mi experiencia me ha dicho que es complicado hacerlo. Creo que uno de los temas que se pueden derivar al respecto es el mejoramiento del transporte público. Sí, una zona peatonal no funciona por sí sola. Es necesario atender otros aspectos. En este caso, el transporte público es muy importante para el centro, sin embargo, la calidad del mismo deja mucho que desear. Entonces, estoy consciente de esa inquietud y de que un plan de peatonalización no es un plan aislado. Involucra otros actores, la participación del transporte público. Como lo mencioné, en esta ciudad es complicado desplazarse a pie. En lo personal, yo lo hago cada que puedo. Me encanta ir a caminar al parque. Camino al Parque Madero, a veces me voy caminando, atravieso el Parque Madero, voy hacia la zona de Catedral, me tomo un café por ahí, cuando el clima lo permite. Sin embargo, a veces incluso trato de hacerlo independientemente del clima. En otras ciudades me desplazo en transporte público, lo he hecho, a pesar de tener mi carro en otras ciudades, mi automóvil, eh, siento que es mejor, siento que es más conveniente caminar y usar transporte público. Yo creo que las condiciones de cada sitio pues determinan, ¿no? Sin embargo, estoy consciente de que si hubiera un espacio peatonal, yo con gusto lo utilizaría e invitaría a otros a utilizarlo. Muy bien. Y a la otra pregunta, maestro, ¿qué podríamos esperar más cambios a favor de otras formas de movilidad y cómo los ciudadanos podrían demandar que se hagan todas estas propuestas, todos estos cambios? Porque por lo mencionado, propuestas hay, ¿no? Pero al fin y al cabo no se han llevado a la obra. Sí, de acuerdo, propuestas hay. Sin embargo, pues sí, no se han concretado. Desafortunadamente, bueno, se han hecho pocas, se han hecho pocas, no se han concretado completamente. ¿Qué podemos esperar en cuanto a cambios de movilidad? Bueno, yo creo que esto involucra la participación de todos, ¿no? Yo creo que todos demandamos mejores espacios, una mejor calidad de nuestros espacios. ¿Qué podemos hacer todos? Bueno, ¿cómo podemos participar? Yo creo que opinando, acercándonos a los eventos como proponiendo, ahorita como mencioné, las redes sociales son muy poderosas, pero sí recomendaría yo que las opiniones fueran, ¿cómo decirlo?, de una forma muy objetiva, informadas, perdón, que fueran opiniones informadas, pensadas, y la verdad es que bienvenida la participación de todos. Yo creo que hay que proponer, hay que participar, es cuestión de voluntad y de que todos pensemos qué es lo que sería mejor para nuestra ciudad, qué es lo que queremos para nosotros y para nuestra ciudad. Muchas gracias, maestro. Si alguno de los presentadores quiere hacer otro apunte o alguna pregunta, adelante. ¿Ya no hay más preguntas en el Facebook? En Facebook, al parecer no. Yo tengo una, pero bueno, esto ya es de índole personal, pues, ¿verdad? Entonces, pero adelante, doctora. No, pues yo creo que sería bueno que plantearas tu pregunta. Bueno, a mí escuchándolos, como que lo que surge es cómo garantizar, cómo evitar todos estos conflictos, sobre todo las propuestas arquitectónicas, aquellas que inciden directamente en el espacio, sobre todo para la condición actual de ahorita del centro, de estos espacios que se ven amenazados en el aspecto sur por la gentrificación, se ven amenazados por la apropiación de un vehículo y sobre todo por cuestiones de salud, ¿no? De una colisión, porque a veces podemos alentar la caminata, pero por entornos inseguros, ¿no? Y ahora, con estos nuevos panoramas, ¿cómo revitalizar esos espacios
en condiciones como ahorita de pandemia, ¿no? Cuando la significación, el símbolo y la manera de relacionarnos, pues ya no nos impide acceder a ellos, ¿no? Entonces, bueno, esa es la pregunta, Daniel. Ok, sí, gracias por esta interesante pregunta. Creo que lo primero era cómo evitar el conflicto, ¿verdad? En cuanto a las propuestas. Bueno, existe lo que es la planeación participativa, en donde se involucran diversos actores. No es solo lo que el planeador urbano, lo que el diseñador urbano quiere o dicta. La planeación urbana necesita la participación de los actores, porque una cosa es, por ejemplo, diseñar un proyecto arquitectónico para una familia, para una persona, en donde la necesidad es de una sola persona y el arquitecto lo interpreta. La planeación urbana involucra a más personas, involucra a más opiniones. Entonces, creo que para evitar confrontaciones hay que tomar en cuenta todas esas opiniones. Y si bien el planeador urbano hará el proyecto final, el plan final, tiene que incluir a todos los participantes. ¿Bien? ¿Me recuerdas la segunda parte de la pregunta, perdón? Que tenía que ver con revitalizar los espacios ante estas condiciones de pandemia, ¿no? Que nos han hecho Sí, guardarnos perdón. y no visitar tanto los espacios públicos, ¿no? Bueno, sí, hay situaciones de emergencia como la que estamos viendo actualmente. Sin embargo, creo que se necesita aún más bajo estas condiciones. Si nosotros caminamos ahorita por una banqueta de 1 metro, 1,20 m, y sabemos que es una vía por donde circula muchísima gente, pues precisamente lo que se necesita es más espacio, ¿no? Entonces, ahora más que nunca creo, porque los centros urbanos de las ciudades son lugares que nunca se van a dejar de visitar, son lugares necesarios para mucha gente. Sí, entonces ahora más que nunca creo que se necesita reforzar la cuestión peatonal para que haya más espacio, para que sean espacios más sanos, como se ha mencionado, ¿sí? Precisamente hace poquito vi una publicación de Facebook en donde en el Zócalo de la Ciudad de México se hizo un ejercicio de lo que se llama, híjole, se me fue el nombre, planeación estratégica, urbanismo táctico, ¿sí? Un ejemplo muy interesante en donde alrededor del Zócalo se hizo un esquema peatonal con algunas bancas, prácticamente se ensancharon muchísimo las banquetas, precisamente con esta idea de dotar de más espacio a los peatones para que no, en su andar, no estuvieran tan hacinados, ¿no? Entonces, proporcionarle más espacio. Creo que la solución es directa en cuanto al problema. ¿Sí? Muchísimas gracias. Adelante, doctora Olmedo. Perdón. No, yo no quería añadir nada. Estaba escuchando. Disculpe. Ya lo entendí así, lo interpreté. No, pues muchas felicidades, Daniel. De verdad, es justo de el libro y todo, y yo creo que ha sido un proceso y a mí me da mucho gusto que los estudiantes terminen, ojalá todos hicieran que sus investigaciones terminaran así, ¿no? Como en una propuesta concreta. Entonces, felicidades y pues gracias. Me da mucho gusto. Y bueno, si nadie más tiene algo que agregar, pues yo nada más le diría a todo el público que nos ha acompañado esta tarde que muchas gracias por haber seguido esta transmisión. Agradecer a la doctora Olmedo, al doctor Navarro, a Iván de Santiago Armenta por su moderación. Y finalmente, pues felicitar al maestro Daniel Franco. Gracias por esta publicación. De verdad, enhorabuena. Y nada más antes de finalizar con esta transmisión, me gustaría invitarlos a los próximos eventos que tendrá el Colegio de Sonora en el marco de su 39 aniversario. Tenemos la semana que viene, vamos a tener un par de eventos el jueves 11 de febrero. Tenemos a las 12 del mediodía
la presentación del libro New Frontiers of the Automobile Industry, Exploring Geographies, Technology and Institutional Challenges, de Alex Covarrubias y Sigifrido Ramírez. Este será pues igual que esta presentación por transmisión en vivo vía Facebook Live del Colegio de Sonora. Y más tarde, ese mismo día, jueves 11 de febrero, tendremos a las 17 horas, 5 de la tarde de aquí de Hermosillo, la conferencia Las elecciones de 2021, la distribución del poder político y el sistema de partidos en México, en la cual será impartida por Leonardo Valdés Zurita, ex consejero presidente del IFE en el periodo 2008-2013, y moderará el rector del Colegio de Sonora, Juan Pum Medina. Pues a extenderles la invitación a que no se pierdan estos eventos, que va a seguir habiendo más eventos más adelante en el marco del 39 aniversario del Colegio de Sonora. Muchas gracias a todos por acompañarnos y nos vemos en el próximo. Hasta luego. Muchas gracias. Bye bye. Gracias. Adiós.